Hola, soy Daniel Hola, yo soy Joseph. Hola, soy Johan Y y vamos a presentarles el lavatorio de Tintoretto. El lavatorio, cuyo autor es Tintoretto, es una pintura creada entre 1580 y 1585. Actualmente está en el Museo del Prado. Tintoretto fue un pintor italiano del Renacimiento asociado con la escuela veneciana y considerado uno de los grandes maestros del manierismo y precursor del barroco. Su verdadero nombre era Jacopo Robusti, pero se le conocía como Tintoretto el pequeño tintero, porque su padre era tintero. Algunas de sus grandes obras es El Paraíso, ubicado en el Palacio Ducal de Venecia, La Última Cena, ubicada en la iglesia de San Giorgio Maggiore en Venecia, y El Milagro de San Marcos, ubicado en la Scuola Grande di San Rocco, Venecia. Con respecto al análisis formal, destacan los siguientes elementos, como la composición dinámica y una perspectiva profunda, en la que Tintoretto emplea una composición en diagonal con un fuerte escorzo, ya que es una técnica artística muy utilizada por los pintores, y generando una gran sensación de profundidad. La escena se distribuye en dos planos. En primer plano, Jesús y los apóstoles, mientras que en el fondo se abre un espacio arquitectónico con columnas y arcos que refuerzan la perspectiva. En segundo lugar, un uso del claroscuro y la iluminación dramática, ya que en algunas partes de la obra se puede apreciar una iluminación y en otras partes de la obra se aprecia que está muy oscuro, y en el que la luz tiene un papel esencial en la escena, como he dicho antes, con fuertes contrastes entre zonas iluminadas y sombras profundas, y la iluminación focalizada sobre Cristo y los discípulos guía la mirada del espectador. En tercer lugar, el movimiento y teatralidad. La disposición de los personajes y sus gestos expresivos transmiten un dinamismo y dramatismo, una característica propia del manierismo y anticipatoria del barroco. Además, el color y la pincelada suelta, que son fieles a la tradición veneciana. Tintoretto emplea una paleta rica en colores vibrantes y una pincelada suelta que aporta energía y espontaneidad. Por último, la innovación en la narración visual, ya que a diferencia de otras representaciones más solemnes de este pasaje, Tintoretto introduce una escena secundaria en el fondo, donde algunos discípulos se están quitando las sandalias, lo que otorga mayor realismo y naturalidad a la escena. Cabe destacar el punto de fuga, ya que es una técnica artística fundamental en la perspectiva lineal, utilizado en el arte y el dibujo para crear una ilusión de profundidad, ya que es el punto en el que convergen las líneas paralelas cuando se proyectan la distancia, dando una sensación de que los objetos se alejan en el espacio. Frente a nosotros, el lavatorio de Tintoretto nos sumerge en un acto profundo de humildad y transformación espiritual. En el centro de la escena, Cristo se inclina para lavar los pies de Pedro, un gesto lleno de simbolismo que rompe con las jerarquías tradicionales, mostrando al Maestro sirviendo a sus discípulos. Pedro, visiblemente sorprendido, refleja un asombro reverente, como si no pudiera aceptar tal acto de humildad de quien considera a su Señor. A su alrededor, los apóstoles reaccionan de maneras diversas, algunos inclinándose hacia adelante en busca de comprensión, otros en silencio observando lo que parece un milagro en sí mismo. Cada gesto, cada mirada refuerza la idea de la transformación espiritual que provoca el servicio. La disposición de las figuras, junto con su expresividad, nos guía a sentir esa tensión entre lo divino y lo humano. Un detalle interesante es el perro que aparece en la obra. Su presencia no es casual, simboliza la fidelidad, nos habla de la lealtad hacia Cristo y de la necesidad de estar alerta en la fe. Además, su postura relajada contrasta con la tensión de los apóstoles, introduciendo una cierta continuidad en medio de un momento tan solemne. Al fondo, Tintoretto coloca la última cena, conectando ambas escenas. Cristo en el centro de la mesa bendice el pan y el vino, mientras los discípulos, aún impactados por el gesto del lavatorio, asimilan el sacrificio que se avecina. El cuadro nos transmite que el servicio y la humildad son fundamentales en la fe cristiana, enseñándonos que la verdadera grandeza está en servir hacia los demás. Esta obra pertenece al Renacimiento. El Renacimiento nace en el siglo XV en la ciudad de Florencia y luego se expande por toda Europa. El nombre surge en el siglo XV porque es un renacer del arte clásico. Unos años antes había caído Constantinopla y muchos artistas se van a Florencia. Se fortalecen las monarquías y la burguesía e imponen sus valores. Los mecenas eran miembros de familias adineradas que solían coleccionar arte. El Renacimiento se divide en tres etapas.
el Quattrocento, el Cinquecento y el manierismo. Esta obra pertenece al manierismo, una tendencia que para muchos autores no es más que una crisis del Renacimiento, pero a la que cada vez es más frecuente considerar como un nuevo movimiento artístico que quiebra la serenidad del clasicismo renacentista. Se le conoce como manierismo porque cada autor hace las obras a su manera. En conclusión, El lavatorio de Tintoretto es una obra que ejemplifica la tensión emocional y el virtuoso técnico del manierismo. Su composición eficaz y su carga simbólica la convierten en una obra clave dentro de la evolución del arte veneciano y en una de las representaciones más expresivas del episodio evangélico. Muchas gracias por su atención y disfrutar la visita.